Mi querida familia, la primera lectura es algo hermosa y nos ayuda a nosotros a entender cuál es nuestra misión. Y una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, porque hablamos de la misión, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra misión? Porque en esta primera lectura se ve que Dios envía, ¿no?, al profeta para que predique a Israel, para que le diga las cosas que están haciendo mal, para que les dé una palabra de esperanza, para que les diga que Dios está en medio de ellos, en medio de la adversidad que están viviendo, en medio de la tristeza que están pasando. Pero entonces nos tendríamos que hacer una pregunta: ¿qué significa ser profeta? ¿Y por qué Dios nos envía? Porque ¿cómo vamos a profetizar? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios al que no conocemos? Y a veces en nuestra vida, ¿no?, aunque ya lo hemos reflexionado, nos pasa en nuestra vida religiosa. Hablamos de un Dios del que probablemente no tenemos una experiencia. Hablamos de un Dios del que tenemos ideas, muchas ideas de Dios. Y lo hemos dicho, el mundo tiene muchas ideas. Y yo soy católico porque en mi familia todo el mundo es católico. Y yo he hecho el bautismo, la primera comunión y los sacramentos porque todos en mi familia lo han hecho. Pero realmente tengo una experiencia de Jesús que actúa en mi vida. Porque cuando tengo esa experiencia de Jesús, puedo ser como el profeta. Puedo ir a anunciar a la persona de la que conozco. Puedo hablar de esa persona. Entonces la pregunta es, ¿tenemos esa experiencia de Jesús? ¿Tenemos esa experiencia de ese Dios que entra en nuestra vida, que nos ayuda? Ese Dios que camina con nosotros en medio de la adversidad, en medio de tanta necesidad que pasamos. Porque si no, entonces, como dicen las lecturas y a veces lo ha dicho Jesús, somos hipócritas. Porque hablamos de una persona de la que no conocemos. Y cuando hablamos de una persona de la que no conocemos, ahí es cuando entran las definiciones del catolicismo. Yo voy a misa cuando quiero, yo vivo mi religión como yo deseo, la vida es, ¿no?, paz y amor. Y realmente no vivo el verdadero mensaje que Dios me quiere dar. No vivo esa experiencia que vive el profeta. Porque nosotros cuando aceptamos el llamado, ¿no?, ustedes y yo cuando aceptamos seguir a Jesús, estamos siendo enviados a nuestra familia, enviados a nuestros lugares de trabajo, enviados al mundo para predicar, para hablar de ese Dios que actúa en nuestra vida, de ese Dios que camina a nuestro lado, inclusive ante la necesidad que puede pasar el mundo. Por eso, ¿no?, muchas veces cuando uno mira la vida, cuando uno mira el ser profeta, cuando uno va y da una palabra, mucha gente nos habla de que no, nuestro Dios, ¿no?, a veces predicamos a un Dios que es debilidad, a un Dios que es fragilidad, a un Dios que es rechazo. Y son las tres palabras que también nosotros experimentamos en nuestra vida cristiana. Un Dios que es debilidad, ¿por qué? Porque murió en una cruz. Vino a predicar, vino a traer un mensaje de amor y le cortaron la cabeza y para la cruz. A un Dios que es fragilidad, porque se lo entregan a su madre en las manos. Este hombre que vino a traer un mensaje ya no vale nada. Se lo ponen a su mamá, muertecito. Y a un Dios, ¿no?, que es rechazo, porque al final termina ¿qué? Metido en una tumba, con una gran piedra y encerrado. Y a veces en nuestra vida podemos experimentar eso. Pero cuando uno realmente tiene la certeza de Jesús, sabemos que no es debilidad, no es fragilidad, no es rechazo. Porque Dios no se quedó muerto. Porque Dios sigue vivo y sigue actuando en cada persona. Dios nos envía como al profeta a predicar de que Él vive, de que Él camina, de que no estamos solos. Pero de nuevo, para poder predicar, para poder hablar, yo tengo que ser humilde y entregar mi corazón. Y ahí es donde empieza la dificultad. Porque a veces nos queremos quedar con nuestra vida. Queremos quedarnos con nuestro pecado. Estamos muy cómodos con nuestras debilidades. Estamos muy cómodos, ¿no?, viviendo la vida que llevamos y no me quiero desacomodar. ¿Para qué me voy a desacomodar? Desacomódense ustedes. Aguántenme ustedes a mí. Y a veces nos pasa en la vida familiar, en la vida del trabajo, en la vida de la iglesia, ¿no? Estamos cómodos, no nos queremos mover. Pero realmente cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando uno experimenta ese llamado, uno sabe la misión que tiene, que es siempre estar en salida, que es siempre no servir a los que sufren, que es siempre extender nuestra mano al débil para poder levantarlo. Por eso la segunda lectura, ¿no?, también viene a manifestarnos ese poder de Dios en nuestra vida. Ese Dios que camina, ese Dios que actúa, ese Dios que quiere hacer milagros, ese Dios
que cuando nos dice, mi gracia te es suficiente. Dios no dice, el dinero te es suficiente. Dios no dice, los títulos son suficientes. Dios no dice, no, tu soberbia te es suficiente. No, Dios nos está diciendo, mi gracia es suficiente. Esa gracia de Dios que entra en nuestra vida. Esa gracia de Dios en medio de nuestro pecado. Pero lo que Dios nos invita y lo que Dios nos pide es que abramos nuestro corazón, que abramos lo que somos, que presentemos nuestra vida lo que es. Miren, San Pablo decía, y me gusta mucho, cuando más débil, ¿no?, soy, más fuerte estoy. Por eso, para poder experimentar esa debilidad, es entregarle a Jesús, mire Señor, este soy yo. ¿A quién pretendemos engañar? Tú puedes engañar al mundo, nos podemos poner la mascarita de la felicidad, la mascarita de la perfección, pero todo eso se cae, porque cuando llegamos a nuestro cuarto experimentamos el vacío, experimentamos la muerte, experimentamos la soledad. Todo en esta vida, como dice el dicho, se sabe. Por más que lo ocultemos, siempre va a llegar alguien que, ¿no?, uno siempre va a dejar o una puerta abierta o una ventanita medio abierta, y por ahí se meten, y todo lo que has hecho, todo lo que tú pretendías, todo lo que tú querías engañar a la gente, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta experimentar nuestra debilidad y mostrarnos como somos. No. Lo más hermoso de esta segunda lectura y de este llamado a la misión es que seamos nosotros. Porque ¿cómo vamos a predicar a un Dios del cual yo no estoy enamorado? ¿Y cómo voy a hablar de un Dios del cual yo no le creo? ¿Y cómo voy a profetizar a ese Dios que nos invita a amarnos, que nos invita a perdonarnos, si yo no soy auténtico? Si yo no vivo la autenticidad de mi vida, si no soy yo, ¿no? A veces pretendemos, ¿no?, queremos cambiar y queremos hacer. Yo me acuerdo una vez un cura que me dice, si tú quieres ser obispo, esta es la forma como te quieres comportar o te debes comportar. Y yo lo miro, yo no quiero ser obispo. Yo quiero ser yo, porque yo soy un loco atravesado, entonces a mí no me van a meter en eso, porque saben que se van a meter en un problema. Pero Dios a cada uno nos llama, y como nos llama con nuestra locura, nos llama con nuestra alegría, nos llama con nuestra tristeza. Por eso Él nos dice, en medio de tu debilidad. ¿Y cuál es tu debilidad? ¿Cuál es la debilidad que tú tienes hoy? ¿Cuál es el pecado que te atormenta? Porque ahí es donde Dios va a hacer la gracia, ahí es donde Dios se va a manifestar en todo su poder. Porque nos va a mostrar de que no, somos frágiles, somos sencillos, necesitamos de Dios para que Él pueda manifestar su gloria. Entonces, aquí no venimos los perfectos. Dios nos llama a los poderosos. Lo más triste es que aunque nosotros nos queramos parecer muy importantes, ¿no?, y tengamos muchos títulos, Dios llama a lo peorcito del mundo. Y aquí está el primero que ha llamado. Él llama a lo peorcito para poder, ¿qué?, manifestar su gloria. Para poder ver, ¿no? Y yo he podido ver cómo el Señor ha hecho en mi vida, en medio de mi debilidad, de mi pecado, de mi fragilidad, porque créame, yo soy hombre. Yo también cometo pecado, yo no soy santo, no soy perfecto. Necesito de la gracia de Dios para que Dios se manifieste en mí. Y ese igualmente es tu llamado, que Dios, tú aquí, puedas manifestar la gloria y la grandeza de Dios. No en tu perfección, porque no somos perfectos. No en los milagros que tú pretendes hacer. No en lo bonito o en lo santo que tú quieras, sino en medio de tu debilidad. Eso es una palabra que hoy nos tiene que confortar y nos levanta. Porque Dios escoge lo malito del mundo para confundir a los soberbios. Escoge lo malito del mundo para mostrar su gran poder. Esa es la grandeza de Dios. Y por eso nosotros venimos acá. Y por eso nosotros le pedimos a Dios. Y por eso nosotros le decimos al Señor, aquí estoy, Señor. Pero para poder llegar a ese punto, tenemos que reconocer quiénes somos. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú buscas y qué deseas? Porque es ahí, ¿no?, en esas preguntas que los filósofos llamarán, ¿no?, preguntas existenciales. ¿Quién soy yo? Donde nosotros vamos a poder simplemente inclinarnos, ponernos de rodillas y reconocer que somos nada, que somos simples mortales, que necesitamos de la gracia de Dios. Eso es lo que somos. No somos más. Pero, en medio de todo lo que nos puede pasar, en medio de nuestra debilidad, Dios está haciendo una obra contigo y por eso te envía.
Por eso te envía a que vayas a tu familia, por eso te envía que transformes tu vida, por eso te envía a que transformes a la sociedad, que transformes el mundo. Pero entonces aquí viene el problema del Evangelio. Ya tenemos a un Dios, ¿no?, que ya lo hemos conocido, que estamos en ese proceso de enamoramiento con Él, ese Dios que nos envía para que llevemos una buena nueva, ese Dios que nos dice que mi gracia, ¿no?, la gracia de Dios se manifiesta en medio de nuestra debilidad, de nuestro fracaso, nos envía como en el Evangelio, pero tenemos un problema. Pero este no era el borrachito que le pegaba a la mujer, pero este no era el mujeriego que estaba por allí, pero este no era el que hacía esto, pero este no era el que hacía lo otro, pero esta no es la que se la pasa averiguando chismes y hablando de todo el mundo. Y viene el Evangelio, y eso mismo le pasó a Jesús. Pero este no es el hijo del carpintero, pero este no es este, pero este no es este. Y a veces, ¿no?, cuando nos toca ir a predicar en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, ¿qué problema predicar ahí? Porque nos conocen, porque saben quiénes somos, porque nos han visto nuestro pasado. Pero ahí es donde nosotros, ¿no?, y la gracia de Dios entra, porque si una persona en nuestra comunidad tiene ese proceso de conversión, si una persona en nuestra familia tiene ese proceso de conversión, tenemos que creerle. Y la conversión viene acompañada de ciertos signos que nos muestran el amor de Dios. Pero la conversión no se puede convertir en un acto emocional, usted no sabe, porque hay gente que se convierte en actos emocionales. Entonces hoy se convierten y aleluya y se la pasan cantando. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, la conversión salió por la puerta corriendo. Porque no manifiestan esa conversión. Cuando tienen que hacer el acto heroico del silencio ante tantas cosas que pasan, no, se ponen a hablar más del prójimo. Cuando realmente tenemos que extender la mano y ayudar al que lo necesita, cerramos la mano. No, es que ese no es mi problema. La conversión se tiene que manifestar en todas las pequeñas cosas que hacemos. Dios no nos pide grandes cosas. Dios nos pide que la conversión es esa, extender mi mano al que lo necesita. Ayudar y ser hombro para aquel que está cansado. Ser una palabra de aliento para aquel que se ha caído. Extender mi mano para levantarlo. Ayudarnos mutuamente como hermanos y hermanas. Es ahí donde el Señor nos invita, ¿no?, a que realmente vivamos ese proceso, que vivamos nuestra vida espiritual. Porque a veces nos pasa, ¿no?, que en nuestra vida religiosa, simplemente, como lo he dicho, venimos a misa, escuchamos misa, y tal cual entramos, tal cual salimos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra soberbia, lo decía la primera lectura, no nos deja ver el rostro de Dios. Entonces, hoy hay una invitación muy especial, y es simplemente hacer tú, a desnudarte. No se vayan a desnudar aquí, lo digo en sentido, ¿no?, abrirte, a mostrarle al Señor, Señor, este soy yo, ya no quiero pretender ser la persona que no soy, no quiero seguir usando máscaras, porque cuando uno no es uno, no en su vida, en su personalidad, entonces se pone uno la máscara, y entonces entran las ansiedades, y entonces entra el miedo, y si se dan cuenta, y entonces entra la vida oculta, entonces ya la doble vida, y ni estoy aquí ni estoy allá. No, estamos llamados simplemente a ser nosotros en la presencia de Dios. A ser tú como tú eres, porque Dios te ama tal cual tú eres. Y en ese amor, cuando el amor se manifiesta y cuando experimentamos el amor, empezamos a cambiar nuestra vida, empezamos a ser libres, porque seguimos siendo esclavos de lo que opina el otro, seguimos siendo esclavos de lo que piensa el otro, seguimos siendo esclavos de tanto pensamiento y de tanta cosa que nos aleja de Dios, nos aleja de la mesa, nos aleja de la Eucaristía. Porque a veces también nosotros nos convertimos en jueces de nuestros hermanos. Y sí que nos encanta ponernos en el lugar de ser jueces y juzgar a tu esposo, juzgar a tu mujer, juzgar a tus hijos. Pero hoy el Señor nos dice algo muy bonito. Mi gracia se manifiesta en tu debilidad. Entonces, para reflexionar durante esta semana, ¿cuál es tu debilidad? No la ocultes más. Entrégasela a Dios. Ya esa debilidad nos ha hecho mucho daño. Ya esa debilidad nos ha creado demasiada locura. Ya esa debilidad, ¿no?, nos está matando internamente. Entonces entreguémosela para que Dios pueda manifestarse en medio de esa debilidad, pueda manifestar su grandeza, pueda manifestar su gloria. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios nunca será imposible. Es que yo nunca podré salir de esta adicción. Ese eres tú. Pero es que tú no eres Dios. Eso es lo que el mundo te dice. Pero Dios te va a sacar de allí.
de cualquier vicio, de cualquier mal, de cualquier tentación que estés pasando. Pero volvemos al punto del domingo pasado. Hay que ser humildes, porque si no somos humildes, yo a ustedes los trato como una corporación, ustedes son clientes y yo les ofrezco un producto. Pero si realmente reconocemos lo que somos, ya no somos clientes ni estamos aquí en un negocio, estamos aquí en la iglesia, en el hospital, donde necesitamos ser curados, en el hospital donde simplemente le entregamos a Jesús nuestro corazón, en el hospital donde, como decía el Evangelio del domingo, si por lo menos pudiera tocar su manto, en este hospital cuando decimos, si yo comiera su cuerpo y bebiera su sangre, me sanaría, sería libre, sería feliz. También, ¿no? En este día tan especial que celebramos el 4 de julio, démosle gracias al Señor por este país, por todas las bendiciones que hemos recibido, pero que no se nos olvide de dónde venimos, porque también somos una generación que a veces se nos olvida. Ya yo no me llamo Jonathan, ya yo me llamo Mr. Jonathan. Ya no digo aguacate, sino aguacaro. Y vamos perdiendo la identidad de lo que somos. No podemos ser una sociedad, no podemos ser una cultura que olvidemos las raíces que tenemos, porque esas raíces son las que nos hacen auténticos, esas raíces nos ponen en la tierra y sabemos que nuestra misión aquí está para servirnos los unos a los otros. También nunca dejemos de orar por aquellos que vienen a este país, por aquellos que no tienen papeles, por aquellos que están siendo abusados, por aquellos que han tenido que cruzar el río, que han tenido que cruzar el océano y han encontrado la muerte, porque han visto en este país la libertad. Pidámosle a Dios por esta gran nación, por esta nación, para que siempre los niños no nacidos tengan una voz y que sea nuestra voz por los niños que se están abortando, porque nadie quiere hablar de eso. Hablemos también ante todos estos nuevos modelos de familia que se nos están imponiendo, porque realmente cuando tenemos esa experiencia de Jesús, cuando somos auténticos en nuestra vida espiritual, sabemos el camino, sabemos la verdad y sabemos quién es la vida, que Él se llama Jesús de Nazaret. Pidámosle pues al Señor que nos ayude durante este día, que bendiga a esta gran nación, que bendiga a todos sus gobernantes, que les dé siempre sabiduría para que sepan regir con amor y no con intereses particulares, porque siempre está el elemento humano y siempre tendemos a satisfacer a un solo lado y no estamos aquí para satisfacer un lado, estamos aquí para ser hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor también, de nuevo, por aquellos jóvenes, por aquellos que han nacido acá, por aquellas familias que han venido de diferentes países, para que el Señor siempre bendiga nuestros países, bendiga nuestra cultura y que nunca nos sintamos avergonzados de lo que somos, que nunca nos sintamos avergonzados del país que venimos, por más problemas que nuestro país tenga, porque realmente lo que nos hace cristianos, lo que nos hace familia, es ser auténticos, es ser nosotros, es ser verdaderamente cristianos. Pidámosle pues al Señor también por nuestros hermanos allí en Miami, por aquellos que sufren, por aquellos que no han estado por este paso del huracán, para que el Señor y María Santísima los proteja y que nunca se nos olvide que la grandeza de nosotros como cristianos está cuando extendemos nuestra mano y ayudamos al que lo necesita. Porque como dice el famoso dicho, hoy por ti, mañana por mí. Entonces realmente si somos una cultura donde todos nos servimos, una cultura donde todos extendemos nuestra mano, una cultura donde todos nos servimos con amor, podremos vencer cualquier tentación, podremos vencer cualquier división. Porque quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pidámosle pues a María Santísima que nos bendiga, que nos proteja y que nos ayude durante esta semana a descubrir cuál es nuestra debilidad. Porque Dios, en medio de esa debilidad, en medio de ese pecado, quiere hacer cosas grandes. Quiere que tu vida se convierta en un testimonio para otros. Que así sea.